Bienvenidos a la práctica de laboratorio de la asignatura Biología Celular del programa académico de Zootecnia. En estos momentos nos encontramos en el Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña. Para desarrollar dicha práctica de laboratorio contamos con los siguientes materiales. Tenemos portaobjetos, láminas portaobjetos, tenemos láminas cubreobjetos para tomar las muestras, tenemos un vaso precipitado, el cual contiene agua, un gotero, tenemos cajas de Petri para observar las muestras al estereoscopio y tenemos los siguientes equipos: el microscopio para hacer las observaciones a nivel microscopio y el estereoscopio para hacer observaciones a nivel más macro, más grande. En estos momentos me encuentro con el docente especialista Rubén Darío Gómez. En este momento los dejo en su compañía para la realización de dicha práctica. Gracias, señora, muy amable. Jóvenes, en el transcurso del tiempo, el hombre, en ese afán de querer averiguar, escudriñar lo más profundo del conocimiento, la curiosidad lo ha llevado a estar inventando, creando, buscando soluciones ante muchos problemas. Y es como en este caso, la curiosidad desde hace mucho tiempo, de tiempo atrás, el estar observando estructuras o querer observar cosas o elementos en los cuales no se podían observar a simple vista. Y es como a través del tiempo, empezando a imaginarse, a crear, a inventar, jugando con vidrio, jugando con lentes, empezar a crear ciertos elementos o aparatos que permitiera que esas estructuras que no se podían ver a manera o de forma simple, pudieran observarse de una manera ya mucho mejor. Entonces, a raíz de eso, llevó a que científicos desde 1776 empezaran a crear, a idear aparatos, y es como hoy en día, gracias a esas invenciones, gracias a ese aporte de los conocimientos, tenemos lo que nosotros conocemos hoy en día con el nombre de microscopio. Recordemos que el microscopio es todo ese aparato que se utiliza para observar estructuras o cosas, podemos decir así, que no pueden ser observadas a simple vista. Y es como hoy en día la ciencia ha llegado a fabricar, a crear aparatos tan exactos, con tanto detalle, que podemos observar cosas que jamás pudimos nosotros pensar que podían observarse. Y es como hoy en día tenemos microscopio, como en este caso, que es el microscopio óptico compuesto, y tenemos que es para observar cosas muy pequeñas, y tenemos también este otro microscopio que se conoce con el nombre de microscopio estereoscópico, o también se le dice macroscopio. ¿Por qué? Porque es para observar, hagan de cuenta que es una lupa gigante, cosas con mucho más detalle, y la ventaja de ser el estéreo es que podemos observar todas las estructuras en sus tres dimensiones. Entonces es espectacular para observar diferentes tipos de estructuras que nosotros queramos ver con mucho más detalle. Si nosotros observamos cuáles son las partes o componentes, y el objetivo de esta práctica es aprender a utilizar el microscopio, aparte, lógico, de conocer la parte del microscopio. Para esto, entonces, voy a comentarles que vamos a encontrar dos tipos de partes, digamos así, del microscopio, que es la parte óptica y la parte mecánica. Si vamos a hablar de la parte óptica, podemos iniciar con esta parte del microscopio, que son los oculares. Vean, como nos podemos dar cuenta, son dos oculares, que eso nos permite pues tener mucho mejor capacidad de afinar, podemos decir así, la visión, de tener esa característica. Anteriormente, todavía podemos encontrar en ciertos sitios los famosos microscopios que son monoculares, o sea que tenían un solo ocular. Entonces tenemos acá los oculares en esta parte, que es por donde nosotros vamos a dirigir cuando vamos a hacer la observación como tal.
Hay que tener en cuenta que debemos utilizar los dos ojos para que tengamos una mejor visión. A veces pues se tiene como que cerrar un ojo con el fin de observar con uno solo. No, utilicemos los dos ojos siempre para ver lo que nosotros necesitamos en este caso. Tenemos esta parte que la llamamos como el brazo también, que es la parte donde nosotros normalmente debemos sujetar a nuestro microscopio al momento de ir a trasladarlo. Es más, por recomendación, siempre que nosotros vayamos a trasladar nuestro microscopio de un sitio a otro, debemos tomarlo acá por el brazo y por la base, con el fin de tener mejor apoyo, mejor sustento, y sepamos que en algún momento no se nos pueda resbalar, se nos pueda caer y dañarse, ya que estos aparatos son delicados, manejan mucha precisión desde el punto de vista de que están a manejar de lentes, manejar prismas, y eso entonces sería pues una tragedia, podemos decir así. Entonces tenemos el ocular, tenemos el brazo, y dentro de la otra parte óptica vamos a tener esta estructura que recibe el nombre de revólver. Este revólver va a contener los objetivos, como ven ustedes, el revólver gira y eso me va a permitir, dependiendo del tipo de estructura que yo vaya a observar, ir moviéndole para ir aumentando los campos de aumentar, digamos, el poder de magnificación. Vamos a encontrar entonces 4 objetivos que son objetivo de 4X, que es el más pequeño, que es el que me va a permitir a mí observar en un mayor campo la estructura que yo tengo en ese momento allí en el microscopio. A medida que vamos avanzando, pasamos al objetivo de 10X, vamos a encontrar o vamos a observar la imagen un poco mayor, al igual que si aumentamos otro poco, 40X, vamos a tener entonces con más detalle esa estructura que estamos observando. Y si llegamos al objetivo más grande o de mayor tamaño, que es el objetivo de 100X. Siempre que utilicemos el objetivo de 100X, debemos utilizar una sustancia que se conoce con el nombre de aceite de inmersión. El aceite de inmersión es una sustancia que se debe aplicar. Si acá tengo ya el montaje hecho, debo aplicar la gotita ya estando montada la lámina en el microscopio, o aquí en este caso en la platina. Aplicamos la gotita de aceite de inmersión cuando vamos a utilizar solo con objetivo de 100X y vamos subiendo poco a poco. Ahorita les menciono el nombre de los elementos para que el objetivo de 100X, esa lente, toque suavemente esa gotita de aceite, se pueda extender y aumente el poder de resolución, el poder de magnificación. Entonces tenemos hasta el momento el ocular, la parte óptica, tenemos el revólver, tenemos los objetivos. Vamos también a tener en cuenta algo bien interesante, y es la presencia de esta estructura que viene a ser la platina, sobre la cual vamos a colocar la lámina portaobjetos. Esta platina va a tener una característica especial, y es que se puede alzar o se puede bajar utilizando estos tornillos que reciben el nombre de tornillo macrométrico y tornillo micrométrico. El objetivo o la función, del tornillo macrométrico es levantar o ascender, bajar o descender la platina como tal. Y el tornillo micrométrico me va a permitir afinar la imagen cuando ya está en el proceso de observación. O sea, eso me permite cuadrar bien, que yo pueda observar con mayor detenimiento, con mayor detalle o con mayor nitidez esa muestra la cual yo estoy observando. Entonces tenemos la platina y observamos algo bien interesante también. Vuelvo y coloco la lámina acá con la muestra, y es que al momento de observar yo necesito desplazar ese portaobjetos con esa muestra por todo el campo para observar o buscar una imagen que sea nítida, que pueda distinguir muy bien. Entonces
Para eso se utiliza esta serie de tornillos que aparecen acá, que reciben el nombre de carro. Este carro me va a permitir mover la platina de norte-sur, sur-norte y izquierda-derecha, derecha-izquierda. Entonces eso me va a facilitar a mí poder pasear, podemos decir así, por todo la muestra para poder buscar una buena muestra. Y tenemos esta otra estructura que se conoce con el nombre de las pinzas. Esas pinzas son las que me van a permitir, una vez yo vaya a hacer el montaje, me va a permitir asegurarla para poder desplazarla hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, sin ningún inconveniente. Aparte de eso tenemos también, si miramos aquí en la parte inferior, tenemos esta que es la fuente de luz o lámpara, que es la que ilumina la muestra que vamos nosotros a observar por la parte inferior, y eso nos permite pues observar con mucha mayor nitidez. Pero ese rayo de luz que sale necesita tener un elemento o un instrumento que permita que condense ese rayo de luz, y vamos a tener esta estructura acá, la manera de cilindro, que se conoce con el nombre de condensador. El mismo nombre lo dice, el condensador condensa ese rayo de luz para que pase por esa lente y ilumine la muestra que nosotros vamos a observar. Aparte de eso, pues también vamos a tener, como yo les decía, también hay ciertos microscopios también a los cuales se les coloca un filtro. Y también, aparte del filtro, que es con el fin como de minimizar un poco, digamos, ese rayo de luz para que no llegue a nuestra vista, tenemos también lo que conocemos con el nombre del diafragma, que es esa especie de ventanitas o de hojillas que me permiten regular la entrada y salida o la intensidad de la luz al momento de estar yo haciendo una observación. Y nada sería, en este caso, si tenemos lógico contar pues con el apagador o el encendedor que me va a permitir a la hora de hacer yo una observación estar observando o viendo lo que vamos a trabajar ese día. Una recomendación: cada vez que vamos nosotros a utilizar el microscopio debemos tenerlo encendido al momento de hacer la observación respectiva de la muestra como tal. Si en ese momento hicimos la observación, fuimos a realizar otro montaje, debemos apagarlo. ¿Por qué? Porque debemos aprovechar y ahorrar la mayor cantidad a esta lámpara, porque normalmente estas lámparas tienen una vida útil de determinadas horas. Y si en el momento que nosotros estamos haciendo montajes y no estamos observando y la luz está encendida de esa fuente, pues poco a poco se va consumiendo, y el día que la necesitemos o hagamos uso de ella, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces esa es una recomendación: encender la lámpara o la fuente de luz cada vez que vamos a hacer la observación. Terminamos de hacer la observación, perfectamente lo podemos apagar y listo, no hay ningún inconveniente. Les comentaba acerca de los diferentes tipos de microscopios. Este que tenemos acá es un microscopio ya más avanzado, en el cual, si ustedes pueden observar acá, tiene una cámara que está conectado, tiene su software, un computador, y podemos estar, lo que estamos observando acá, podemos estar viéndolo acá en el computador e incluso proyectarlo en una pantalla con el fin de que se pueda ver en ese momento la evidencia de lo que se está observando. Y aparte de esto, pues también vamos a encontrar microscopios de fase, microscopios de contraste, de barrido, y esos son microscopios mucho más sofisticados que se ve o se puede observar con mucho más detalle. También se les comentaba que aparte de este microscopio óptico compuesto, tenemos también el microscopio estereoscópico o estereoscopio. Lo que yo les decía, es una lupa gigante y tienen prácticamente los mismos elementos o partes, como es los oculares, el brazo, la base, este tornillo que es el macrométrico, que en este caso aquí está levantando o alzando o bajando. Los oculares allí con su lente es lo que estaría haciendo allí, alzando o bajando la platina como tal. Y el micrométrico, que viene a ser para poder enfocar con mayor detenimiento. Y como les decía, esto es
lupa, podemos decir así, gigante, que me va a permitir observar si en este momento, en esta estructura que tengo acá, en esta caja de Petri, esta flor, voy a poder ver con mucho más detalle cada una de esas estructuras. Aquí estaríamos tratando de observar la parte reproductora, que es la parte masculina y la parte femenina de esa flor. Y esto desde el punto de vista, para hacer observaciones, cuando estemos trabajando en la parte de taxonomía vegetal, en cuanto a clasificación, o incluso en taxonomía animal, en clasificación en su carrera, permite detallar y poder llevar a cabo ese procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en nuestra práctica? Es aprender. Ya hicimos lo que es la parte de manejo o conocimiento de las partes del microscopio. Ahora, ¿qué vamos a observar o qué es lo que vamos a observar hoy? Para eso vamos a utilizar o vamos a tener ya unos montajes que están realizados de una hebra de cabello, una hebra de hilo, vamos a tener papel milimetrado y un pedacito, una porción de papel periódico con la letra E, con el fin de poder nosotros entonces mirar qué es lo que vamos a detallar con mucho más precisión en ese momento. Lo primero que vamos a observar, entonces, vamos a observar la hebra de cabello. Cuando hacemos eso, debemos tener en cuenta que siempre que vamos a hacer eso, debemos iniciar, tomar la muestra, la lámina, portaobjetos. El montaje, ¿cómo se hizo? Tomar la lámina. Recomendación cuando vamos a hacer nosotros un montaje es no tomar la lámina por esta parte. ¿Por qué? Porque nuestras manos, nuestros dedos tienen suciedad y resulta que vamos a alterar lo que vamos a ver nosotros. Entonces se recomienda tomarla por esta parte, limpiar bien la lámina antes de hacer el montaje. Aparte de eso, se habla de que los montajes, en la mayoría de los casos, los montajes son húmedos. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar aplicando una gotita de agua o una gotita de colorante, dependiendo de la estructura que vamos a observar, con el fin de poder observar mucho mejor. Y una vez eso, tomar la lámina cubreobjetos o laminilla y colocarla en la parte superior con el fin de que se proteja. Normalmente cuando pasa eso, pues la gota de agua se extiende y se va a regar y se puede salir. Para eso siempre se recomienda tomar o tener a la mano papel absorbente o una toallita para eliminar el exceso de agua y así poder hacer el montaje. Eliminando el exceso de agua, aparte de que vamos a observar mucho mejor, vamos a evitar que esa agua entre en contacto con el metal de la platina y termine oxidándose, dañándola o alterando el material, cosa que no queremos en este momento. Una vez tenemos ya la muestra colocada, entonces procederemos a observar desde menor aumento. Normalmente se recomienda en orden para que nosotros vayamos observando cómo, a medida que de 4X pasamos a 10X, a 40X y a 100X, podamos perfectamente observar la diferencia y el poder de resolución que vamos a encontrar nosotros. Entonces siempre se recomienda iniciar con 4X. Entonces, una vez la tenemos ahí, entonces procedemos a encender el microscopio como tal y vamos a realizar la observación. Si nosotros iniciamos, en este caso con la hebra de cabello, y estamos observando en 4X, vamos a ver entonces una línea muy fina que ese viene a ser el cabello como tal, en el cual pues no me va a mostrar mucho detalle, pero lo importante es que ya ubiquemos dónde vamos a observar o qué parte de esa estructura vamos nosotros a observar y hacemos el registro de lo que estamos observando. Utilizamos una cámara o utilizamos nuestro celular con el fin de tomar la foto y poder hacer la descripción. Una vez habiendo hecho eso, pasamos al objetivo de 10X. Observando en 10X, recordemos que entonces allí vamos o debemos estar utilizando el tornillo macrométrico para ir acercando poco a poco la lámina y que alcance a observarse. Una vez habiendo ya distinguido en este caso el tejido que es de hebra de cabello,
vamos a utilizar el micrométrico. ¿Para qué? Para poder afinar, sintonizar, podemos decir así, con mayor detalle y que podamos verlo con mucha más nitidez. Entonces empezamos a hacer la descripción de la estructura que estoy viendo allí con objetivo de 10x, y entonces diremos que podemos encontrar, dependiendo del tipo de color de cabello, el grosor también del cabello, la presencia o no, puede haber grasa o puede haber otras estructuras que estén cubriendo eso. Eso me permite a mí poder formar detalle. Una vez habiendo hecho eso, entonces podemos pasar a 40x. Recomendación cuando estemos aumentando de objetivo o de poder de resolución es estar pendiente de que, ya teniendo enfocado en 10x, no tenemos por qué mover con el carrito la muestra, sino debemos bajar con el macrométrico, bajar la platina. ¿Por qué? Porque como el objetivo de 40 e incluso el de 100 es más grande, si lo dejamos allí y vamos a pasarlo, podemos tocar con la lente del objetivo el vidrio y podemos rayar esa lente. Entonces pues tampoco queremos eso, porque queremos tener algo que podamos observar con mucha nitidez. Entonces pasamos a 40x y con el macrométrico volvemos a subir y empezamos a observar con más detalle esa porción o esa hebra de cabello como tal. Y lo que les comentaba, cuando pasemos al objetivo de 100x, si ustedes observan acá 100x, y yo lo tuviera acá, si yo voy a pasarlo al 100x, miren que ya ahí estaría rozando o tocando la muestra y estaría maltratando la lente, y eso es lo que no queremos. Entonces, por eso, recordemos que primero, si es el 100, objetivo 100x, colocamos la gotita de aceite de inmersión, colocamos el objetivo en 100x y lentamente empezamos a subir el macrométrico hasta que nosotros, mirando así, veamos que el lente toca la gotita y la gotita se extiende, y eso me va a permitir observar con mucha mayor nitidez la estructura que voy a observar. Entonces, al estar observando con este tipo de objetivos, podemos entonces nosotros decir que si estoy observando la hebra de cabello, allí ya voy a verlo yo con mucho más detenimiento y podemos ver observar una serie como de escamas o escamitas, que es de la cual es la proteína queratina, que es de la cual está formada el cabello. Entonces podríamos estar mirando que el cabello no es una estructura lisa, sino formada por puras capitas o escamitas que lo conforman como eso. Eso es entonces lo que nosotros estaríamos viendo con 4x, 10x, 40x y 100x en la hebra de cabello. Una vez habiendo terminado esta práctica, no se nos olvide apagar el microscopio, retirar la lámina con la muestra, y si no tenemos la muestra montada o si ya la tenemos, de todas maneras colocarla a un lado y observar o hacer observación de la siguiente muestra, que viene a ser en este caso, ya que el montaje está hecho, que es una hebra de hilo, y realizar el mismo procedimiento como hicimos con la hebra de cabello, que es observar en 4x, 10x, 40x y 100x. Encendemos nuevamente el microscopio y empezamos a hacer la observación respectiva, y eso me va a permitir a mí enriquecerme, porque voy a describir qué es lo que yo estoy observando allí en el microscopio. Estoy con 4x, describo la estructura en su totalidad, y si yo paso el microscopio, recordemos que siempre debemos pasarlo tomándolo de acá, no del objetivo sino de esta parte, y empiezo a hacer la observación en 10x para empezar a describir qué es lo que yo estoy observando en ese momento. Entonces, la serie de fibras de determinado color, y estar prácticamente detallando eso. Una vez habiendo hecho esto, no se nos olvide que al pasar de 10 a 40 también debemos bajar con el macrométrico la platina, pasar al objetivo de 40x y subir otra vez con el fin de volver a enfocar donde tengo la
la fibra de hilo, y con el micrométrico entonces ahí enfoco mucho mejor con el fin de observar con mucho mayor detalle. Entonces esa es la otra práctica en la cual, y esto es lo que me va a permitir empezar a familiarizarme, porque recordemos que biología celular, que es la básica, ustedes el semestre entrante van a ver otras asignaturas donde van a tener que utilizar el microscopio, por lo tanto deben estar muy familiarizados con cómo se utiliza, cuáles son los componentes del microscopio y cómo se hacen los montajes como tal. Entonces, una vez habiendo observado esto, y lo que yo les decía, 4x, 10x, 40x, la siguiente muestra que vamos a observar es la letra E. Esta se extrajo, se recortó una E minúscula de un papel, de un periódico cualquiera o de una revista, y vamos a hacer, se hizo el montaje en húmedo, recordemos esa parte, y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mirar cómo el juego de lente llega, que si yo coloco la letra de manera, digamos, si yo le estoy viendo en ese momento al derecho, podemos estar observando la letra de la manera contraria. ¿Por qué? Porque los lentes, vamos acá, vean ustedes, con la diferencia que hay de magnificencia o magnificación, me va a permitir observar. Y es tanto el detalle porque en 4X nosotros vamos a observar la letra, la E prácticamente completica. Pero a medida que vamos avanzando, ya vamos a observar es una porción de la letra, y es la parte que está impresa, o sea, la parte de la tinta, e incluso pasando a 40X o a 100X, vamos a observar las fibras que quedaron impresas, y esas fibras son del papel, de la hoja de papel donde quedó impreso esa letra. Entonces, miren ustedes lo que es empezar desde lo más bajo desde el punto de vista de poder de resolución, como es 4, hasta llegar a 100, y cómo se va aumentando. En el transcurso de su carrera, la oportunidad de utilizar en su materia, de su asignatura como botánica, biología molecular, en el caso de utilizándola también en anatomía, en fisiología, en microbiología, ustedes ya van a tener o están bien familiarizados con esta historia. Entonces, miren que hemos observado la hebra de cabello, la hebra de hilo, la letra E en los diferentes poderes o aumentos de esos objetivos que tenemos, con el fin de ir, aparte de aprendiendo, familiarizarnos con eso, mirar hasta qué punto podemos nosotros observar determinada estructura. Existe también dentro de la práctica otra técnica que es, digamos, observar, digamos también, y es lo mismo, observar cómo una lámina o una hojita, una porción de papel milimetrado, podemos nosotros estar observando cómo el tamaño, recordemos que el papel milimetrado, el mismo nombre lo dice, la distancia entre una línea y otra dentro de ese cuadrado es de 1 milímetro. Entonces, como a medida que vamos nosotros aumentando, vamos viendo también ese cuadrito que pudimos estar observando, esa cuadrícula, desde el primer en 4X, cómo se va perdiendo, podemos decir así, la imagen cuando pasamos ahí es a 40 o a 100. Entonces, y vamos a mirar también cómo la impresión que queda allí de la tinta en ese papel milimetrado me va a permitir hacer esta parte. Esto es entonces lo que tiene que ver con la parte de microscopía. Hablando de eso, entonces recordarles la familiaridad o familiarizarnos, relacionar con los términos, las partes del microscopio como tal. Les agradezco, muchachos, su asistencia, revisar este video para poder entonces enriquecer nuestro conocimiento en el campo de la biología celular, y específicamente a nivel de laboratorio, y más que todo esta práctica de microscopía. Muy amables.